Este es el cuarto vídeo de documentación del proyecto que he presentado al concurso de chuizoprismáticosastronómicos.com. Soy Abraham Velázquez de Creando Blog y ya te he contado el por qué me presentaba al concurso, cuáles son los objetivos que tengo, que fundamentalmente es aprender yo y que puedas aprender tú. Y en el último vídeo, que fue el tercero, vimos pasos que tuve que dar con relativa urgencia, como la contratación del dominio, cómo lo hice, dónde y por qué, instalé el WordPress y hasta ahí. Hoy te voy a enseñar ahora algunas cosillas en pantalla, pero lo que quiero comentar es la estrategia del proyecto. Como estoy diciendo en todos estos vídeos, yo soy bloguero más que nichero, que no es ni bueno ni malo, simplemente es que como creando web de nicho tengo poca experiencia, sin embargo como en los blogs sí tengo experiencia. Y me he animado a hacerlo porque estoy convencido de que cada vez más Google posiciona aquellas páginas que crean contenidos que de verdad respondan a las necesidades de los usuarios, lo que la gente busca, y eso es lo que pretendo hacer con este proyecto. El objetivo que me he fijado es focalizarme en la creación de contenido que respondan a las intenciones de búsqueda de los usuarios a nivel de prismático astronómico, también a nivel informacional. En un segundo paso pondré foco en palabras de carácter más, con una intención más de me estoy pensando si comprarme un prismático astronómico o no, del tipo mejores, prismático astronómico y todo lo que envuelve eso. Y el siguiente paso ya quedaría, si sería el entrar a crear comparativas y reviews propias típicas de lo que son los nichos de Amazon. Voy a ir por esa fase porque de cara a posicionar cuanto antes, creo que la creación de contenido es fundamental y esa es la estrategia que voy a seguir. Y te enseño ahora en pantalla muy brevemente la estructura sencilla que le quiero dar a la web, ¿vale? Está algo muy básico, pero te lo enseño ya. Como puedes ver en la imagen, lo que he creado es una estructura muy sencilla. Tenemos la home y bueno, simplemente de la home voy a crear ya he creado una categoría que se llama blog, de la que van a colgar todas las entradas que sean de un carácter informacional, como si fuera un blog, lo que yo llamo un blog normal, sin ser blog de nicho ni nada. Luego, para las que son ya orientadas a productos y más orientadas a la venta de productos de Amazon, van a ir en tres categorías que son tipos de prismáticos astronómicos, marcas de prismáticos astronómicos y reviews o opiniones, o digamos entrando mucho más en detalle, de algunos productos concretos de prismáticos. Tengo una parte que ya está fuera de las categorías porque no lo voy a hacer con entradas, sino con páginas en la que, bueno, aparte de la página de contacto y todo lo relacionado con la privacidad, que ya lo tengo hecho, voy a meter contenidos con los que voy a ir jugando en el tiempo. Por ejemplo, prismáticos astronómicos para regalar. En esta página voy a buscar el poner productos que sean fácilmente regalables dentro de este tipo de productos y con esta página jugaré según las épocas del año, no es lo mismo que sea Black Friday, que sea Navidad, que sea el Día de la Madre o del Padre o la época de las comuniones. Ya más adelante, cuando cree la página, te cuento los detalles de esa estrategia. Y otras páginas como temáticas, como prismáticos astronómicos para niños. Puede que cree una, no lo tengo todavía claro porque tengo que analizar un poquito más las palabras clave, pero prismáticos astronómicos para empezar. Cosas de este tipo las meteré, no las meteré tanto en las entradas, sino las meteré más en páginas estáticas que a su vez pueden jugar un papel como página pilar de cualquiera de los otros tipos de artículos que tengo en la sección de entradas. Lo tengo todavía un poco verde, como puedes ver, y mucho rojo porque está pendiente de hacer, pero es la estructura en la que estoy pensando. Con respecto a la web, tiene esta apariencia, parece una cosa tonta, pero pensar, decidir los colores, hacer pruebas y tal, pues lleva su tiempo. Todavía no estoy 100% convencido de todo, sobre todo algunas cositas relacionadas con los colores de fondo. Y de momento, pues simplemente hay un artículo, que es este, que te lo enseño, que es el único que tengo terminado. Y en lo que estoy trabajando ahora, que lo tengo aquí un poco preparado para enseñártelo, otra serie de artículos que tengo en borrador y es en lo que estoy poniendo ahora muchísimo foco. Crear contenido, crear contenidos, crear contenidos. Porque la única forma de poder intentar posicionar por algunas de las palabras clave long tail que estoy pretendiendo. Te enseño también lo que hemos avanzado en WordPress
además de configuración de detalles y tal, ha sido la instalación de plugins. En principio casi lo mínimo posible, pero sin renunciar a algunos que me gustan. Y te lo cuento muy brevemente. Por supuesto el Yoast SEO, que es el que he elegido porque es el que más uso. Este para hacer las copias de seguridad. Estos dos que te los aporta SiteGround, con lo cual por una parte pues tiene para optimizar la web y vaya rápida, y esto para temas de seguridad. Son dos plugins muy buenos y que funcionan muy bien. Luego no me gustan los bloques que hay para lo que son los índices. Me gusta mucho más usar este plugin, el Lucky VP Table of Content, y es uno de mis caprichos. Otro de mis caprichos porque yo sé que no es lo más indicado y no hay que hacer, digamos, el enlazado interno de forma automática, sino con una estrategia. Pero me gusta apoyarme en este, que me da pistas de cosas que se me pueden olvidar de enlazar. Este es otro de los que sí que también lo pongo por capricho y me gusta y funciona bien, que es el KK Star Rating, que es el que te da las típicas estrellitas que puedes ver aquí para valorar. Y en este caso sí que salen luego en Google, por eso lo utilizo. Este es el de las cookies, que creo que es el que me parece mejor. Y este de Better Click to Tweet, que lo utilizo para insertar cuadritos como estos para poder hacer aquí clic y tuitear. No se usa mucho, pero estéticamente me sirve para romper un poco los textos del propio artículo. Y en principio no tengo intención de ampliar con más plugins por el momento. Bueno, he olvidado el Kadence Block, porque añade algunos bloques de Gutenberg que en otros proyectos he utilizado, pero aquí igual lo quito. Contaros también, ya que estamos, que para el tema de las imágenes pues utilizo esto, Canva, que te permite hacer las cosas bastante rápidas para diseñar las imágenes. Y así es como lo hago. Y tengo todavía muy verde y pendiente de trabajar, que ya os lo contaré en un vídeo específico, todo el tema de las palabras clave. Tengo cosas hechas, si no, no hubiera podido empezar, pero no tengo el proceso terminado. Aquí tengo ideas fundamentalmente que he sacado de Google y le he dado un poco de orden para estos artículos que te estaba contando. Y aquí tengo ya preparado pues una selección de las palabras clave que sí que las he sacado del planificador de Google. Tengo pendiente hacer un análisis con DinoRank, que lo enseñaré, y a partir de ahí a tomar decisiones. He hecho una simple tablita Excel donde voy a ir apuntando los gastos, si hubiera ingresos antes de que acabe el concurso, que lo dudo, y así, bueno, pues tener un control de lo que estoy invirtiendo en esta web. Y en esta fase está a día de hoy el proyecto prismáticoastronómico.com. Te sigo contando en próximos vídeos. Una cosita importante, si quieres seguir la serie, suscríbete y te cuento cómo hace una web de nicho un bloguero no nichero, y así aprendemos juntos. Suscríbete. Nos vemos pronto. Chao.